Ok, así, ¿no es cierto? Formalmente les saludo a cada uno de ustedes. Ya comenzamos, ¿no es cierto?, con la grabación. Así que también ahí ya pueden poner, ¿no es cierto?, sus nombres ahí, ¿verdad?, en el chat para que puedan quedar con la lista. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y bueno, como lo hacemos siempre, vamos a orar al Señor y también vamos a compartir una reflexión de la escritura, de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, para lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Ya? Así que oramos al Señor para que Él nos pueda bendecir en este momento. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque nos das vida, porque tú estás con cada uno de nosotros hoy y siempre. Señor, en esta hora queremos poner nuestra vida, Señor, delante de ti. Queremos que tú puedas bendecirnos, guiarnos, ministrarnos, Señor, en todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se estará conectando, Señor, para poder también aprender más de tu palabra, de tu nombre y de tu reino. Disponemos nuestro corazón y nuestra vida delante de tu presencia y también lo que vamos a ver en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les voy a invitar que puedan abrir, ¿no es cierto?, allí su Biblia en Gálatas, ya Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 8. Ya hemos comentado, ¿no es cierto?, que en estas cartas ya vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada primera y segunda de Corintios. Hoy nos corresponde ver Gálatas y también un poquito, ¿no es cierto?, de ese contexto en el cual se escriben estas cartas, ¿verdad? Y en el recorrido que hace el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, allí en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice, palabra de Dios para todos. Eh, espera un poquito. Aquí. Dice la palabra del Señor, me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda tan pronto a Dios, que los llamó a través del generoso amor de Cristo, se alejaron de Dios y ahora creen en otro mensaje de salvación diferente al que les anunciamos. En realidad no hay otro mensaje de salvación, sino que hay algunos que lo están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, pero si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro mensaje de salvación diferente al que les hemos anunciado, que Dios le condene. Ya, esa es palabra de Dios para todos. Y bueno, tenemos acá también, ¿no es cierto?, la Reina Valera. Estoy tan maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿no es cierto?, traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema o sea maldito. ¿Ya? Entonces es interesante, hermanos queridos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le llama la atención a los hermanos que están ahí en Galacia. Ya estos hermanos, ¿verdad?, que habían conocido el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, las buenas noticias, que también lo comentamos en Corintios, ¿no es cierto?, que era, ¿no es cierto?, que Jesús, el Hijo de Dios, caminó entre nosotros, ¿verdad?, cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados, murió, pero también resucitó de los muertos, ¿no es cierto?, para darnos salvación. Entonces, vinieron, ¿no es cierto?, detrás de esta predicación del Evangelio gratuita, ¿verdad?, de fe y de gracia, los judaizantes, ya esta corriente, ¿no es cierto?, que estaba en ese momento también y que decía, sí, es verdad, somos salvos a través de Cristo, pero, ya ese pero, ¿no es cierto?, tenía que ver con la circuncisión, tenía que ver, ¿no es cierto?, con el día de reposo, tenía con abstenerse, ¿no es cierto?, de ciertos alimentos. Entonces ellos le decían, sí, pero tienes que circuncidarte, sí, pero tienes que guardar el día de reposo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice, mire, si nosotros, si aún un ángel viene y les predica otro evangelio, ¿verdad? Sea maldito, ya no le crean, ya. Entonces hasta el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eh, Se consideraba que en algún momento podía escapar, ¿no es cierto?, de la gracia del Señor y quizás predicar un mensaje distinto y que aún si fuera él, no le creyera, ¿ya? Entonces eso es impactante, ¿verdad?, que él pueda decir esto, pero también, ¿verdad?, que no hay otro evangelio, ¿ya? Hay un solo evangelio y este evangelio, ¿no es cierto?, es el que trae salvación a través de la obra expiatoria de Cristo
en la cruz del Calvario. Entonces, el mensaje de esta carta, queridos hermanos, no es solo para una iglesia, sino que también es una provincia amplia, Galacia, donde habían varias congregaciones, y por eso, ¿no es cierto?, el apóstol les escribe. Y cuando les dice, ustedes habían empezado en el espíritu y ahora terminan en la carne, tampoco está haciendo referencia de que eran carnales espiritualmente, sino que en realidad estaban dejando que esta corriente, ¿no es cierto?, de los judaizantes fuera entrando y penetrando dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces, qué interesante es que nosotros también somos llamados a guardar la sana doctrina. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, la formación y la capacitación escritural y teológica, ¿ya? Es decir, tenemos que tener la palabra, la escritura, pero también tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa enseñanza teológica, sistemática, ¿verdad?, que ordena, ¿verdad?, las doctrinas que están dentro de la escritura, de la palabra, para, ¿no es cierto?, tener un buen fundamento o una buena base. Así que con esta reflexión, queridos hermanos, comenzamos la clase de hoy y yo quisiera, ¿verdad?, quisiera comenzar, valga la redundancia, espérenme un poquito acá. La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar, y para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal.
El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios, de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel, mediado por Moisés, y el nuevo pacto entre Dios y los corintios, mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte. En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice: ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito.
Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo, se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata Segunda de Corintios. Bueno, queridos hermanos, ¿no es cierto? La semana pasada vimos Primera de Corintios, igual un pequeño resumen, y ahora les quise entregar también este resumen, ¿no es cierto?, de Segunda de Corintios, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo tiene que, entre comillas, ¿no es cierto?, defender su ministerio ante estos superapóstoles que él le llamaba, y en realidad es paradójico, ¿no es cierto?, que una iglesia haya cuestionado, ¿no es cierto?, el apostolado, ¿no es cierto?, de el apóstol Pablo, ¿ya? Así que hoy nos corresponde, ¿no es cierto?, avanzar con el libro de Gálatas, pero yo quisiera antes de mostrarles igual un poquito, ya que aquí tenemos un poquito, ¿no es cierto?, estos eh, periodos del apóstol Pablo, donde él escribió, ¿no es cierto?, las cartas paulinas y también, ¿no es cierto?, dónde se desarrolló y dónde se desenvolvió, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí, entre Damasco, Jerusalén y Antioquía, ¿ya? Es un PowerPoint que nos va a mostrar un poquito, ¿no es cierto?, estas similitudes y divergencias entre las cartas de Pablo y el libro de Hechos. Recuerda que lo comentamos que algunos estudiosos decían, no, hay que guiarse solo por lo que dice el libro de Hechos, que aparecen todos, ¿no es cierto?, allí los viajes misioneros de Pablo, y otros dicen, no, solo hay que fijarse, ¿no es cierto?, y sacar la información de las cartas del apóstol Pablo o de las epístolas paulinas, ¿verdad? Pero en realidad lo que tenemos que hacer es extraer, ¿no es cierto?, la información de ambos, ¿no es cierto? Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, en realidad él trata de ordenar, pero no lo hace en forma, ¿no es cierto?, meticulosa, con todo lo que le aconteció, sino que vemos que de un viaje misionero pasa a otro, ¿verdad? Y pareciera que fue en un periodo muy corto de tiempo, pero las cartas paulinas nos muestran, ¿verdad?, otra realidad, que fueron tiempos más extensos, y por eso, ¿no es cierto?, aparece ahí este tipo de acuerdo en Jerusalén, ¿no es cierto?, que es la asamblea o el concilio de Jerusalén,
por el tema, ¿no es cierto?, de estos judaizantes que venían detrás de la obra que estaba haciendo el apóstol Pablo y estaban tratando de poner carga sobre los gentiles, ¿ya? Entonces también es importante, ¿no es cierto?, que nosotros hagamos esta distinción. Ya los judíos, ¿no es cierto?, que la iglesia nace, casi gran parte eran judíos, ¿verdad? Después ellos tienen que entender que ahora ya no son judíos, sino que son parte de la iglesia. En la iglesia, ¿no es cierto?, cae, se derriba la muralla intermedia entre los judíos y los gentiles y hace un solo pueblo, la iglesia, ¿ya? Entonces ya no había que cumplir con los ritos judaizantes, sino que ahora éramos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Y por eso es tan interesante y tan importante, ¿no es cierto?, esta asamblea, donde el apóstol Pablo tiene que venir, ¿no es cierto?, allí ante los apóstoles y preguntar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, los judíos, ¿no es cierto?, se guardaban mucho, ¿no es cierto?, de la idolatría, ¿no? ¿Verdad? El adulterio, la fornicación eran pecados graves dentro de el judaísmo. Entonces, ellos venían, entre comillas, más puros, más limpios, ¿no es cierto?, cuando se hacían o reconocían a Jesús como su Señor y Salvador. No así los gentiles, ya todos los judíos ya estaban circuncidados. Recuerden que a los 8 días de nacer un varón tenía que, por ley, ser circuncidado, ¿verdad? Y ser presentado después también delante, ¿no es cierto?, o en el templo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, hacía que los gentiles no se habían circuncidado, venían de una vida licenciosa, llena de idolatría, llena de paganismo, y eso, ¿no es cierto?, hacía, en este caso, que el apóstol Pablo le encara más el diente, ¿no es cierto?, a que se vistieran de este nuevo hombre, que este nuevo hombre está en Cristo, que esta ciudadanía está en Cristo, ¿verdad? Y entonces allí tenemos que ver nosotros un poquito de esto, ¿ya? Entonces ahí aparece, ¿verdad?, un pequeño mapa, ¿no es cierto?, que en Gálatas 1 dice, me fui a Arabia, que nos cuenta eso, que no aparece en el libro de Hechos, ¿verdad?, que él estuvo un buen tiempo, ¿no es cierto?, allí en el desierto de Arabia, ¿verdad?, en un trato personal entre Dios y él, ya región entre el Mar Muerto y el Mar Rojo, ya entonces que es el lugar donde está allí por un tiempo el apóstol Pablo. Se mueve, dice, alrededor de la capital, en zonas habitadas por griegos, sirios y nabateos, ¿ya? Entonces, después aparece que volvió a Damasco, ¿verdad? Allí es donde él tiene que huir y lo bajan, ¿no es cierto?, por un muro en un canasto para que no le quitaran la vida, ¿ya? Y dice que Pablo culpa en 2 Corintios al gobernador, al rey Aretas, rey nabateo, ¿no es cierto?, de este episodio, de esta persecución. Después viene, ¿no es cierto?, esta visita a Jerusalén. Entonces, se da cuenta, es decir, él se convierte y se va a Arabia. No va como aparece allí, que, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 se convierte en el libro de Hechos y después se presenta ante los discípulos. Sino que él, ¿no es cierto?, se va a Arabia, está un buen tiempo allí, después aparece, ¿no es cierto?, en Damasco y recién después viene por primera vez a Jerusalén. Pasado 3 años ya de su conversión, recién él viene, ¿no es cierto?, ante los apóstoles, ¿verdad? Y recuerden ustedes que aún así no, los apóstoles no creían en su conversión. Ellos pensaban que él estaba tratando de traer o de extraer información y es allí, ¿no es cierto?, donde Bernabé tiene que, entre comillas, ayudarle. No ve a ningún apóstol, dice solo a Santiago, el hermano del Señor, y, ¿verdad?, tiene este trato allí, ¿no es cierto?, personal solamente con este líder, ¿no es cierto?, que eh, es levantado después de la resurrección. Recuerde que los hermanos de Jesús no habían creído cuando él estaba vivo aún, ¿ya? Y hay también allí, ¿no es cierto?, desde Damasco, Antioquía, un silencio de 14 años. Después fui, dice, a las regiones de Siria, de Cilicia, ¿verdad? Y todo esto lo da el libro de Gálatas, ¿ya? Información que no aparece en el libro de Hechos. Y seguidamente dice, da un salto de 14 años hasta su segunda visita a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en todo este tiempo? Bueno, las cartas tampoco señalan qué sucede, ¿no es cierto?, en estos 20 años, aproximadamente del 30 al 50 después de Cristo, y ahí es donde tenemos que ir, ¿no es cierto?, a el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, Antioquía, Siria y Asia, ¿no es cierto?, todo esto es Asia, ¿ya? Y donde se mueve, ¿no es cierto?, dice, Antioquía fue la primera comunidad ecuménica. ¿En qué sentido? En que se convergen
todas las iglesias, ¿no es cierto? Y de ahí comienzan a salir como misioneras, ¿verdad? O misioneros, ahí es donde Dios, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo dice, apartadme, ¿no es cierto?, a Pablo y también a Bernabé, ¿ya? Entonces, eh, todos estos datos no aparecen en el libro de Hechos y por eso es tan importante también tener esta secuencia. Ya dice, surge un conflicto en la iglesia de Antioquía sobre la circuncisión de los étnicos cristianos, es decir, aquellos gentiles que se habían convertido al evangelio, se tenían que circuncidar, no se tenían que circuncidar, esa era, ¿no es cierto?, la gran pregunta allí en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos. En Jerusalén, algunos judeocristianos, fariseos, planteaban el problema que Pedro y Santiago resuelven a favor de la libertad de los paganos. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que ellos no tenían por qué circuncidarse, así que no era una obligación. Una carta de los apóstoles en nombre de los ancianos y de toda la iglesia devuelve la paz a la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se estaba creando un conflicto entre los cristianos judíos y los que no eran judíos, que eran gentiles, ¿ya? Entonces, con el tema de la circuncisión, ¿ya? También ahí en Gálatas capítulo 2 dice, Pablo vuelve a Jerusalén 14 años después de su primera visita con Bernabé y Tito. Pablo se encuentra en Jerusalén con los principales y encuentra la oposición de los falsos hermanos contra la libertad del Evangelio, ¿ya? Y los principales respaldan la acción de Pablo, no le imponen ninguna restricción y solo le piden la colecta, ¿no es cierto?, por los pobres. En Antioquía surge el conflicto con Pedro como protagonista, ¿no es cierto?, donde él le encara por este doble estándar que tenía, ¿no es cierto?, el apóstol con los cristianos gentiles que estaban allí, ¿ya? Ahora, convergencias entre Hechos 15 y Gálatas 2, que está haciendo esta comparación, son los mismos personajes, Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago. Ya Gálatas menciona también a Tito y a Juan. Son los mismos episodios ambientados en Jerusalén y Antioquía con distintos énfasis. Lucas, en el libro de Hechos, subraya la armonía tras la controversia y Pablo subraya la legitimidad de su método misionero. Recuerden que él era el único apóstol a los gentiles, el cual, ¿no es cierto?, iba a esas ciudades, ¿verdad?, de gentiles, llegaba a la sinagoga, les hablaba, ¿no es cierto?, del Evangelio, de que el ungido, el Mesías que tanto esperaban, era Cristo a través de las profecías que aparecían en el Antiguo Testamento. Los de la sinagoga no aceptaban el mensaje, no creían en Cristo y él se iba a los gentiles, ¿ya? Entonces, en esto, ahí él recibe el respaldo, ¿no es cierto?, de los apóstoles, ¿no es cierto?, para que él siguiera con su trabajo y que no tenían tampoco los gentiles la obligación de tener que circuncidar, ¿ya? Entonces, ahí también hay, ¿no es cierto?, las convergencias, ahora son las divergencias, ¿no es cierto?, cláusulas del acuerdo. En Hechos 15 dice que es la carta, ¿no es cierto?, de parte de Santiago, y en Gálatas 2 solo se habla de la colecta. Ya el lugar, Antioquía y Jerusalén, en Hechos 15, en Gálatas 2 habla solo o hace referencia de Antioquía. Ya, el momento del conflicto antes del acuerdo de Jerusalén y en el capítulo 15 de Hechos, y Gálatas 2 después del acuerdo de Jerusalén. ¿Ya? Entonces estas son algunas diferencias allí. La controversia en Antioquía en Hechos 15 dice la afluencia masiva de paganos el cristianismo hacia el cristianismo, ¿verdad?, obliga a repensar la realidad de la iglesia desde el punto de vista histórico y espiritual, ¿ya? Entonces, eso también, hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque la iglesia nace, ¿no es cierto?, en un fondo cultural judío, ¿ya? Entonces, cuando comienzan a ingresar a la iglesia gentiles, tuvieron que pensar y decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? Seguimos pidiéndole que se circunciden, seguimos pidiéndole que guarden el día de reposo, que no guarden estos alimentos. Entonces, ahí ellos tienen que tener este diálogo y esta conversación, ¿ya? Y eso es interesante, ¿ya? Porque en realidad la circuncisión, el día de reposo, ¿verdad? Los alimentos que ellos tenían que negarse, en realidad eran cosas externas, ¿verdad? Que no influían, ¿no es cierto?, en el tema importante que era la salvación, ¿ya? Entonces, por eso ellos tenían que repensar, ¿verdad? Y ordenar, porque después de los años 50, 60, después de Cristo,
la gran mayoría ya no era, ¿no es cierto?, de los que pertenecían a la iglesia judíos, sino que la gran mayoría era gentiles, ¿ya? Entonces, por eso estaba esto, ¿no es cierto? Una iglesia compuesta mayoritariamente por paganos, había aumentado la cantidad, ¿no es cierto?, de gentiles, es todavía heredera de las promesas de Dios, no debería integrarse los paganos en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para los judaizantes, los gentiles tenían que circuncidarse y en realidad hacerse parte de el judaísmo, pero se les olvidaba que ya no eran judíos, sino que ahora ya eran parte, ¿verdad?, de la iglesia. Los judíos cristianos o hebreos pretenden aplicar a los paganos convertidos las mismas condiciones que a los prosélitos del judaísmo, la circuncisión. Recuerde usted que los prosélitos eran los gentiles, ¿no es cierto?, que querían, ¿verdad?, o aceptaban el judaísmo como su religión, ya antes de que viniera Cristo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se hacían prosélitos, entonces tenían que circuncidarlo y había un bautismo, ¿no es cierto?, donde ellos eran recibidos dentro del cuerpo o del pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces, eso ellos querían seguir haciéndolo ahora con la iglesia y con los gentiles que venían llegando a la iglesia. ¿Ya? Los incircuncisos son un inconveniente para la incorporación de judíos observantes. Hay que crear dos iglesias paralelas, entonces en poco menos ellos querían como decir, ya, esta es la iglesia de los judíos y esta es la iglesia de los cristianos. Pero Pablo dice, no, Dios derribó la muralla intermedia, ¿verdad? Para hacer de los dos pueblos un solo pueblo, ¿ya? Y eso también es muy, muy interesante, ¿ya? Porque nosotros necesitamos también, ¿no es cierto?, poder conocer de esa unidad, ¿verdad? Y por eso ahí tuvieron que llegar, ¿verdad?, a una comunión, a una reunión, ¿no es cierto?, donde estos dos grupos distintos, ¿verdad?, que antes, ¿no es cierto?, los judíos no querían nada con los gentiles, pero ahora en Cristo, ¿verdad?, son nueva criatura y en Cristo ahora, ¿no es cierto?, somos uno, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, ¿ya? Entonces, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Dice, la comunidad los envía en un viaje triunfal. Al llegar a Jerusalén, comunican a la iglesia, los apóstoles y los ancianos, lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, ellos también tienen que contar, ¿verdad? La experiencia, ¿no es cierto?, de sus viajes y cómo el evangelio había llegado a los gentiles, pero también, ¿no es cierto?, ellos estaban solicitando, ¿no es cierto?, qué iba a pasar con ellos, ¿ya? Al llegar a Jerusalén, dice, comunican a la iglesia, a los apóstoles y a los ancianos lo que Dios había hecho, cómo la iglesia había crecido y había avanzado en muchos pueblos, en muchas ciudades, y, ¿verdad?, hay algunas intervenciones, cristianos antiguos, fariseos, vuelven a plantear el problema, Pedro refiere la conversión de Cornelio, ya recuerden que Cornelio fue uno de los primeros gentiles, ¿verdad?, en convertirse y en recibir también el bautismo del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé exponen su actividad misionera y Santiago concluye que Dios ha formado un solo pueblo de judíos y, bueno, más que paganos en realidad sería gentiles, ¿ya? Porque ahí se usa muy, es como muy fuerte la palabra pagano, pero gentiles, ¿no es cierto?, por la fe, ¿ya? Dios levantó a los gentiles y a los judíos, ¿no es cierto?, cristianos y los hace la iglesia, ¿ya? Los hace a la iglesia, ¿ya? Entonces, los gentiles están obligados, dice, a cumplir la ley en cuatro preceptos, las leyes de la pureza, ¿no es cierto?, que impone a los israelitas y a los gentiles que viven en la tierra de Israel, y supone un compromiso para facilitar la convivencia, pero apoya indirectamente a los judíos cristianos observados. ¿Ya? Entonces, aquellos que venían de una cultura judía podían seguir manteniendo, ¿no es cierto?, estos ritos de circuncidarse. Pero para los gentiles no era ningún deber, ninguna obligación, ¿ya? Y después dice, ¿no es cierto?, este encuentro, luego al cabo de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas o a Pedro, ¿no es cierto?, y permanecí con él 15 días, no había ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor, lo que escribo está delante del Señor, no miente. Ya después pasan 14 años, ¿no es cierto? Y con Bernabé y Tito se dirigen nuevamente, movidos por una revelación, en una conversación privada con los dirigentes, le di cuenta del evangelio que anuncio a los gentiles. ¿Ya? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el hermano Tito. Pero recuerden usted que Tito y Timoteo son hijos espirituales del apóstol Pablo. A Timoteo lo deja en Éfeso, ¿no es cierto?, al final de su ministerio. Y también a Tito lo deja, ¿no es cierto?,
allí en la isla de Creta. ¿Ya? Es pagano que convive, ¿verdad?, con los judeocristianos de Jerusalén, la prueba de que su método es válido, ¿verdad? Es decir, Tito da testimonio de esta transformación que hizo Dios en su vida. Algunos falsos hermanos infiltrados para coartar la libertad de Cristo nos han conseguido, ¿verdad? Y convertidos en esclavos, quisieran obligar a Tito, ¿no es cierto?, a que él se circuncidara, pero él no se dio por preservar íntegra la verdad del Evangelio. Ya, eso también es interesante, queridos hermanos, porque cuando uno ve en las cartas del apóstol Pablo, él le pide a Timoteo que se circuncide, pero a Tito no le pide que se circuncide porque él tenía sus padres y no eran judíos, eran gentiles. En cambio, ¿no es cierto?, Timoteo sí venía, ¿no es cierto?, de padres que eran judíos. Entonces a él le pide que se circuncide, ¿no es cierto?, por respeto a estos judaizantes, ¿verdad? Pero no era una obligación, él no tenía por qué haberse circuncidado, pero lo hace, ¿no es cierto?, por esta ley que aparece en 1 Corintios capítulo 13, por amor, ¿verdad? A veces hay que hacer algunos sacrificios para que, ¿no es cierto?, el débil en la fe no tropiece. Y no así con Tito, porque Tito era, ¿no es cierto?, de padres que eran gentiles, entonces él no tenía por qué hacer aquello. Ya eran sus dos hijos espirituales, a uno le pide que se circuncide, al otro no le pide aquello. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque como él era el apóstol a los gentiles, tenía que dejar, ¿no es cierto?, allí claramente, ¿verdad?, que los gentiles no tenían por qué circuncidar. Ahora, los dirigentes o quienes estaban a cargo, ¿verdad? Santiago, el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, Pedro y Juan, eran columnas en ese momento de la iglesia, bueno, reconocen su legitimidad y su método misionero del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Reconocen la obra que él está haciendo, no añaden nada, dice, Dios da una diversa tarea a Pedro y a Pablo y piden, ¿no es cierto?, la colecta por sus pobres, ¿verdad? Que es la colecta que hace el apóstol Pablo por Jerusalén, que estaban, ¿no es cierto?, en una tremenda necesidad. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos después la controversia, ¿no es cierto?, que aparece en Antioquía, ¿no es cierto?, contraste entre distintos ardientes, acuerdo, ¿verdad?, en Jerusalén, enfrentamiento en Antioquía, ya, discriminación en la comida, delante de todos, le echa en cara a Pedro su hipocresía, recuerde que él, ¿no es cierto?, cuando estaban los judaizantes, como que despreciaba a los cristianos gentiles, ¿verdad?, cuando ellos se iban, ¿no es cierto?, estaba como bien con ellos y ahí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, lo encara y dice que él no debía hacer aquello. Ya, dice, hasta Bernabé se vio obligado a disimular, también cae, ¿no es cierto?, en esto también Bernabé. Y después, de cierto, dice que puede apuntar a una ruptura entre Pablo y los partidarios de Santiago, entre Pablo y la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y entre Pablo y Bernabé. Ya recuerden que en el segundo viaje ya definitivamente ellos no, ¿verdad?, siguen juntos. Preocupaciones diferentes, dice Pablo, los étnicos cristianos no están asentados en la iglesia y hay que abrirles la puerta de la fe. ¿Ya? Entonces, esa es la referencia que hace Pablo. Nosotros no podemos pedirle a los gentiles que se circunciden, que guarden el día de reposo, ¿ya? Y en los hechos del apóstol los etnocristianos están ya sentados en la iglesia y los judíos cristianos amenazan con abandonarla. Es decir, los judaizantes comienzan a decir, bueno, si no se circuncida, nosotros nos vamos y nosotros nos salimos de la iglesia. ¿Ya? Entonces eso creó un conflicto bastante complejo, ya bastante complejo. ¿Ya? Entonces, porque este PowerPoint tendría que haberse dado la semana pasada, pero quise dárselos ahora, ¿no es cierto?, para que ustedes también, ¿no es cierto?, pudieran tener un poquito de esta mirada, ¿no es cierto?, cuán interesante es ver los detalles, ¿verdad?, que aportan las cartas del apóstol Pablo, que no aparecen allí en el libro de Hechos, ¿verdad?, y que nos dan, ¿no es cierto?, una mayor profundidad. No sé si alguno de ustedes, queridos hermanos, tiene alguna duda, consulta, algún comentario, lo puede hacer en este momento, sino para ya pasar ya directamente a la carta, ¿no es cierto?, que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. ¿No? ¿Todo ok entonces? ¿Todo bien? Ya, mis estimados. Vamos entonces a pasar. La semana pasada, ¿no es cierto?, pudimos ver la carta de primera y segunda de Corintios.
Ya recuerde usted, ¿no es cierto?, que Primera de Corintios es un llamado de atención, ¿verdad?, a esta iglesia que estaba actuando en forma desordenada, ¿verdad?, y que tenía muchos o bastantes problemas, ¿no es cierto?, de relación, estaban separados, estaban teniendo pleitos, ¿verdad? Había abuso en la cena del Señor, había, ¿verdad?, hermanos en juicio, eh, había partidismo, ¿verdad? Se habla de los dones, que tenían todos los dones, pero aún así no eran maduros espiritualmente, ¿verdad? Y en segunda de Corintios, ¿no es cierto?, también el apóstol Pablo tiene que ahondar, ¿no es cierto?, con la doctrina de la resurrección, que también era algo que los hermanos de Corintio estaban negando, ¿ya? Entonces, por eso Pablo tiene que escribir y también vimos, ¿no es cierto?, que dentro de estas, antes de la primera carta hubo otra carta, ¿verdad? Y entre medio de segunda y tercera, primera y segunda de Corintios, perdón, hubo otra también, entonces pudieron haber hasta 4 cartas enviadas a los hermanos de Corinto. ¿Ya? Entonces, ese es un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de las cartas. Eh, vimos algunos pasajes interesantes, importantes, ¿verdad? Algunas peculiaridades, y hoy nos corresponde, ¿no es cierto?, esta epístola, ¿no es cierto?, que tiene el apóstol Pablo hacia los hermanos de Galacia, ¿ya? Entonces también vamos a ver una pequeña introducción, un trasfondo de las iglesias en Galacia, porque en realidad era una provincia bien amplia, donde habían varias iglesias, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de los hermanos ahí de Galacia? El autor, lugar, la fecha, ¿verdad? El destinatario, propósitos, contenido de Gálatas, resumen de Gálatas y algunas peculiaridades o características especiales como palabras claves, grandes doctrinas, pasajes famosos, ¿ya? Dentro de las cartas paulinas, ¿no es cierto?, estaría la carta a los hermanos de Galacia, siendo una de las primeras escritos que hace el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, un enunciado. Dice, el error rara veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad. Y esto, hermanos, hay que tener mucha atención. Es decir, las herejías, las falsas enseñanzas, no vienen diciendo, mire, esto es una falsa enseñanza, sino que ellos mezclan la verdad con la mentira, ¿verdad? Y el error, ¿verdad? Lo mezclan o lo tapan con un poco de verdad. Entonces, por eso tenemos que tener una buena base espiritual, una base sólida doctrinal, para poder darnos cuenta, ¿verdad?, cuando eso está sucediendo o está pasando, ya que hay muchos hoy falsos maestros también, ¿verdad?, que utilizan, especialmente, ¿no es cierto?, hoy que tenemos tantas redes sociales, para entregar, ¿no es cierto?, engaños o mentiras, ¿verdad?, disfrazadas de verdad. Pablo dice, escribe para combatir una herejía que es la judaizante, ¿ya? Que desacreditaba a Pablo y a su evangelio. Entonces, no solamente los judaizantes tenían, ¿no es cierto?, que ver con la circuncisión, con el día de reposo, sino que además ellos desprestigiaban al apóstol, ¿ya? Ellos desprestigiaban al apóstol Pablo, ¿ya? Decían que para que una persona pudiera ser salva necesitaba circuncidarse y también guardar toda la ley de Moisés, es decir, el día de reposo, que para ellos era el día sábado, no comer carne de cerdo, ¿verdad? La circuncisión. Otros pensaban, dice, que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Entonces también ahí había, ¿no es cierto? Algunos decían, sí, ya está bien, ¿no es cierto? Recibieron a Cristo, pero también necesitan, ¿no es cierto?, guardar todos los ritos y ceremonias que se establecieron allí en el Antiguo Testamento, especialmente, ¿no es cierto?, en Levítico. Ya Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo, que somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley, y que somos santificados por el Espíritu de Dios, y que este evangelio fue recibido de Cristo y no de hombres. Recuerde usted que el mismo apóstol Pablo dice que la ley fue un ayo, fue, ¿no es cierto?, como una nodriza para llevarnos a la fe a Cristo. Pero la ley no pudo salvar a nadie. Recuerde usted que si alguien quebrantaba una coma, una tilde de la ley, era culpable de toda la ley, ¿ya? Entonces nadie pudo ser salvo por la ley, ¿ya? Entonces, ¿cómo se salvaron los hermanos del Antiguo Testamento? Por fe, igual que nosotros, pero una fe venidera o futura,
Ellos tenían una fe en el Mesías que iba a venir, en el Mesías que iba a llegar. Recuerde usted, ¿no es cierto?, que la promesa, ¿no es cierto?, mesiánica, y en Génesis capítulo 3 verso 15, dice, ¿verdad?, que la simiente de la mujer iba a herir, ¿no es cierto?, a Satanás o a la serpiente en la cabeza, y ésta le iba a herir en el calcañar. Si ya había una promesa de que iba a nacer un Salvador, y este Salvador iba a pisar la cabeza de Satanás o de la serpiente, ¿ya? Entonces, la salvación para nuestros hermanos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento fue por fe, pero una fe, ¿no es cierto?, futura. Todavía ellos no veían o no conocían o no estaba en la historia la venida de Cristo. Nosotros estamos detrás de la cruz, es decir, y aún así a veces nos negamos a creer, ¿ya? Es decir, este Jesús que murió y resucitó, ¿verdad?, es un Jesús histórico y que hay pruebas históricas y veracidad histórica, ¿no es cierto?, de su vida, obra y también de su resurrección, ¿ya? Entonces, qué tremendo. Por eso Hebreos 11 habla de estos héroes de la fe. ¿Por qué? Porque estos héroes de la fe estuvieron antes de la cruz, ¿ya? Entonces, recuerden que ahí había otra dispensación, otro trato entre Dios y los hombres. El Espíritu Santo venía sobre reyes, sacerdotes y profetas, no venía sobre el común de la gente, ¿ya? Entonces, eh, venía y después se iba, ¿ya? No estaba en forma permanente, como sucede, ¿no es cierto?, en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Que allí, ¿no es cierto?, recibimos a Cristo y viene a morar con nosotros el Espíritu Santo. Entonces, por eso es interesante, ¿verdad?, de los héroes de la fe, porque en realidad uno ve todas sus falencias, sus debilidades, pero aún así ellos miraban a ese Cristo que iba a venir, ¿verdad? Y por eso fueron salvos, ¿ya? Qué tremendo. Entonces, este evangelio, ¿verdad?, que declara el apóstol Pablo, que muchas veces él dice, mi evangelio, ¿verdad?, es este Cristo, ¿verdad?, fue quien murió en la cruz por nuestros pecados, pero que también, ¿verdad?, resucitó de los muertos con poder al vencer la muerte, ¿verdad?, al bajar a las partes más bajas, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, para llevar a aquellos que estaban ahí en el seno de Abraham, Dios, para llevarlos a la gloria, al paraíso, a la vida eterno. ¿Ya? Qué tremendo, entonces, es este evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, hermanos, allí en ese círculo que está allí rojo, todo eso es la provincia de Galacia. ¿Ya? Entonces, se da cuenta que ahí estaba Bitinia, ¿verdad? Estaba Pisidia, Cilicia, estaba Lidia. Todas habían varias ciudades y dentro de esas ciudades también allí estaban, ¿no es cierto?, estas 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Entonces, probablemente, ¿verdad? Le escribe a toda esa región, no a una iglesia en especial. Dice, tras la muerte de Alejandro Magno en el año 323, sus dominios fueron divididos entre sus seguidores, 4 de sus generales, y Asia Menor fue a parar en manos de los reyes seleucidas de Siria, exceptuando Licia y Caria, en la costa sur, que fueron gobernadas, dice, por los Ptolomeos, ¿verdad?, de Egipto en el siglo III antes de Cristo. Bitinia y Ponto al norte y Capadocia al este se independizaron. Entonces, esa provincia de Galacia es a la cual le escribe el apóstol Pablo. ¿Ya? Ahí lo tenemos, ¿no es cierto?, nuevamente, lo que está en azul es tierra, ¿no es cierto?, y lo que está en celeste es el mar, ¿ya?, o océano. Y eso sería, ¿no es verdad?, Galacia, ¿ya? Entonces, invasores, dice celtas, conocidos como galos, procedentes de la región que hoy pertenece a Francia, se asentaron en Asia Menor Central, en una zona conocida desde entonces como Galacia, por estos galos que vinieron desde Francia, ¿no es cierto?, y se asentaron en este lugar, ¿ya? Así que para que usted también conozca allí, esa sería esa zona a la cual le escribe, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos de Galacia, ¿ya? Y ahí está, ¿verdad?, ahora más actualizado el mapita, ¿no es cierto?, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Éfeso, ahí está Pasmo, ¿verdad?, la isla donde fue deportado, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, Colosas, ¿verdad?, Licia, Panfilia, Pergue, eh, y otras ciudades más, ¿verdad? Troas. Todo esto es la provincia de Galacia. Es muy extenso, entonces por eso se cree, ¿no es cierto?, que fue escrita, ¿no es cierto?, a una gran cantidad de iglesias que estaban en esa zona. Galacia, dice, es una antigua región de Asia Menor Central, denominada así
en latín Galatia, después de que los Gálatas, ¿no es cierto?, pueblo galo procedente de Europa, se asentaran, lo que señalábamos hace un momento atrás. ¿Ya? Entonces, ahí nos va quedando un poquito más claro todavía, ¿no es cierto? Este es el mar Mediterráneo, donde está, ¿no es cierto?, el mar Negro por arriba, y acá está el mar Mediterráneo, y todo eso es la provincia de Galacia. ¿Ya? Entonces, cuando se funda la iglesia, dice, debido al trasfondo histórico de la región de Galacia, la palabra Galacia tenía dos acepciones en los días de Pablo. ¿Verdad? En un sentido estrictamente étnico, Galacia se refiere a la región central de Asia Menor, habitada por un pueblo celta, perdón, que emigraron de la región celta. Porque volvemos a repetir, ¿verdad? Desde Francia se trasladaron a, ¿no es cierto?, a Asia y formaron allí, ¿no es cierto?, una comunidad. ¿Ya? Así que en sentido político, dice, Galacia describe todo el territorio designado como provincia romana, no solo los habitantes galos, y Pablo fundó iglesias al sur de la región gálata, en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. ¿Ya? Entonces, habían por lo menos 4 iglesias ahí fundadas por el apóstol Pablo, y durante, dice, su primer viaje misionero, todas estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no pertenecían a la región étnica de los galos, que en su mayoría estaban más al norte de la región de Galacia. Entonces, estas cartas pudieron haberse leído, ¿no es cierto?, o esta carta en toda esa provincia, ¿ya? En toda esa provincia. Hasta aquí, queridos hermanos. Dudas, consultas, preguntas, comentarios. Dejamos ahí abierto el micrófono para que podamos comentar, conversar. No, están muy silenciosos hoy día, queridos hermanos. Están absorbiendo todo, o la lluvia, ¿no es cierto?, que nos cesa, quizás nos tiene ahí también un poquito el pie. Entonces, vamos a tener un pequeño break ya para que ustedes puedan moverse, ¿no es cierto?, y a ver si vuelve con algunas preguntas después de eso, ¿ya? Así que vamos a pausar. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego les muestra cómo este evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos.
Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con estos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género.
Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torah prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye, este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Bueno, hermanos, les dejo ahí, ¿no es cierto?, esa imagen grandota, ¿verdad?, donde está el resumen de Gálatas, ¿ya? Me gustaría que pudiéramos, ¿no es cierto?, en cierta manera, hacer algún comentario. Si a alguno de ustedes le pareció algo interesante, algo que le llamó la atención, que nos pueda compartir, nos pueda hablar un poquito, y si no, ahí voy a empezar a preguntarles a alguno de ustedes algunas cositas de todo ese pequeño resumen. Después seguimos con el PPT, pero me interesa que podamos ver algunas cositas de este, ¿no es cierto?, de este pequeño video. Empecemos de atrás para adelante. Ya casi lo último que se habla, ¿no es cierto?, tiene que ver con el fruto del Espíritu en contraste con las obras de la carne. No sé si alguno de ustedes pudiera hacer un pequeño comentario sobre eso. ¿Ya? Es decir, ¿verdad? Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne, ¿verdad? Y también del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que tiene como 9 aspectos. ¿Cuál es la diferencia para usted entre las obras y el fruto? Eh, ¿Alguno de ustedes que quiera comentar? Buenas noches, profesor Marcelo, Dios le bendiga. Buenas noches. Bueno, en base a lo que usted está preguntando, podría resumirlo en que las obras de la carne representan la muerte y que el fruto del Espíritu es la vida, la cual es Cristo Jesús.
Amén. Gracias, hermano Gustavo, ¿verdad? Porque aquí no los tengo toda la vista, así por ahí Am- lo dice. ¿Alguien más Amén. que quisiera? Amén, Gracias, hermano pastor. Gustavo. Amén. ¿Quién me está hablando por ahí? Hermano Luis, Luis Águila por acá. Ya, hermano Luis, sigan. ¿Me escucha? Amén. Ya. Sí, se escucha claro. Bueno, pastor, referente a lo que es el fruto del Espíritu, eh, básicamente tiene mucho que ver con que separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor, basados en la vid verdadera, que vosotros sois los pámpanos y Él es la vid. Y estando en la vid, obviamente, es imposible que no demos el fruto del Espíritu, de los cuales se desprenden lo que siempre conocemos como el amor, la paciencia, la mansedumbre, la benignidad y todo esto que son en el fondo, se desprenden del fruto que es el amor que en el fondo es Cristo el Señor. Y obviamente eso se van adquiriendo, digámoslo de una forma coloquial, a medida que vamos estudiando la Escritura, que vamos avanzando en el Evangelio, nos vamos pareciendo a Cristo. Esa es la obra transformadora, paulatina que el Señor va haciendo a través del Espíritu Santo en nuestra vida, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, paralelo a esto, la vida perdida es las obras de la carne. En un cristiano que está en Cristo, ya las obras de la carne no existen en él, porque él está muerto a la obra de la carne. Y obviamente las obras de la carne revelan a una persona sin Cristo en su plenitud. Eso es lo que yo puedo comprender así con pocas palabras, pastor. Amén. Gracias, hermano Luis. ¿Alguien más que nos quisiera comentar, estimados, sobre las Pastor, obras de la Dios le carne? bendiga, Amén. hermano Joan de Los Ángeles. Eh, no sé si lo podría un poco aclarar, porque cuando habla de obras de la carne, habla de obras en forma plural, pero a nosotros siempre, siempre como iglesia, cuando hemos compartido con los jóvenes, nos llama la atención de que cuando habla de el fruto del Espíritu, habla de una forma singular, así como por ejemplo, el fruto del espíritu es uno solo, pero se divide en diferentes vitaminas y nutrientes. No sé si se podría comprar una cosa así, pero siempre me llama la atención que es algo singular. Dice el fruto del espíritu, ni siquiera nosotros de repente predicando puede ser que decimos los frutos del espíritu, pero es particular para mí, no sé, por eso le digo, me gustaría que lo pudiera confirmar si es así, si se puede llamar frutos del Espíritu o es el fruto, porque habla de una forma singular, el fruto del Espíritu. Y lo otro, pastor, que a mí me pareció muy de edificación para mi vida, es cómo hacer morir las obras de la carne, porque si bien cierto, sabemos que lo maravilloso es que reine en nosotros, ¿cierto? Y pueda estar el fruto del Espíritu en nosotros. Pero cómo llevarlo a cabo me llama la atención. Cómo hacer morir las obras de la carne. Y eso está en Romanos capítulo 8 si no me equivoco, que dice que por el Espíritu, y habla del Espíritu Santo porque está en mayúscula, hagamos morir las obras de la carne. Entonces, es maravillosa la obra del Espíritu Santo porque Él es el único que puede hacer morir las obras de la carne en nosotros para que reine en realidad, obviamente, este fruto. Así que eso, pastor, Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermano Joan. Sí, bueno, una de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, entre obras y fruto. Ya el fruto, porque, bueno, hablamos de un fruto en realidad que tiene 7 u 8 aspectos distintos, 9 aspectos diferentes, pero que son uno solo. Es decir, dentro del cristiano, ¿no es cierto?, el fruto tiene que estar todo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, ¿verdad? Cada uno de ellos debiera estar. Pero ¿en qué quiero yo que pensemos? Las obras están ahí, están como presentes. Es decir, el mismo apóstol Pablo se acuerda que decía, ay de mí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con este cuerpo de muerte?
¿Por qué? Porque en realidad están presentes, es decir, usted se baja de la cruz, se descuida, ¿no es cierto? Y por eso es que hay que hacer morir, ¿no es cierto?, estas obras, como bien decía el hermano, ¿no es cierto? Necesitamos allí de la presencia del Espíritu Santo, ¿ya? Del Espíritu Santo. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ¿verdad? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿ya? Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces también hace hincapié, ¿no es cierto?, en andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces una persona, ¿no es cierto?, espiritual, pero ojo, no porque seamos espirituales y porque hayamos nacido de nuevo y tengamos a Cristo en nuestro corazón, no siguen estando estas obras allí en la carne. Mire, si las leemos, ¿verdad? Aparecen allí en el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Obviamente, ¿verdad? Un cristiano no puede cometer adulterio. Adulterio, ¿no es cierto?, es cuando un hombre casado tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, ya sea con una mujer casada o con una mujer soltera. Para el casado es adulterio, para el soltero o la soltera es fornicación, ¿verdad? Fornicación, después dice inmundicia, ¿ya? Lascivia, ¿ya? Que tiene que ver con malos pensamientos, idolatría. Es verdad, hoy quizás no tenemos, ¿no es cierto?, en nuestros hogares, como se hacía antes, imágenes, ¿no es cierto?, allí, pero ojo, a veces, ¿no es cierto?, también dentro de nosotros, ¿verdad?, le damos más valor a un deporte, al trabajo, ¿verdad? Y eso también es idolatría. Hechicerías, y mire, y aquí se pone más todavía complicado porque dice enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Sí, eso también es una obra de la carne. Y si nosotros envidiamos incluso el don que tiene un hermano, ¿verdad? A veces en forma egoísta, no está bien, ¿ya? Entonces dice, eh, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, el apóstol aquí hace una diferencia en que el fruto, y para que nazca un fruto, ¿no es cierto?, usted tiene que plantar el árbol, usted tiene que regar el árbol. Usted no, al primer año quizás no va a encontrar fruto todavía, sino que quizás al tercer, cuarto año. Entonces, ahí se oponen las obras de la carne porque están ahí, salen, afloran, ¿verdad? Y si no estamos bajo la gracia del Espíritu Santo, si Él no está siendo el que llene nuestras vidas, por eso después, ¿no es cierto?, que dice cuáles son las obras, ¿no es cierto?, de la carne, después señala, ¿no es cierto?, el, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, estas carnes, esta obra de la carne, debieran estar clavadas, debieran estar crucificadas, no debieran ser parte de nuestra vida, pero lamentablemente muchas veces afloran, ¿verdad? Porque son obras, están allí, están guardadas, ¿ya? No así el fruto, porque en el fruto hay que trabajar, en el fruto, ¿no es cierto?, hay que, entre comillas, ser procesado. Y el fruto, ¿no es cierto?, tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros. Es decir, el carácter de Cristo, ¿no?, ¿verdad?, tiene que ver con el amor que tenemos que tener los unos a los otros, ¿verdad? El gozo en medio, que no es alegría, el gozo es algo permanente, no depende de las circunstancias. La paz, ¿no es cierto?, esa tranquilidad en medio del dolor, de la enfermedad, de la escasez. La paciencia, ¿verdad?, que es, ¿no es cierto?, soportar largamente quizás una situación, un conflicto, ¿verdad? Benignidad, que nace, ¿no es cierto?, la bondad desde nuestro corazón para aquel que está necesitado, ¿verdad? Fe, ¿no es cierto?, esa fe con la cual hemos sido salvos, ¿verdad? La mansedumbre que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese control, con esa paciencia, con esa quietud, a pesar de lo que puedan decir o hacer de nosotros, y la templanza también está muy relacionada con ello. Entonces, queridos hermanos, es un tremendo desafío el que le pone, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Y como sabemos que es palabra de Dios también para nosotros, ya en este tiempo, ¿verdad?,
y para todos aquellos que aman al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que las obras siempre van a estar ahí, ¿ya? Entonces, por eso de pronto usted dice, ¿qué pasó? Yo iba tan bien y de repente perdí la mansedumbre, ¿verdad? Se me atravesó un auto, casi me choca y yo salté, ¿no es cierto?, poco menos por fuera y me olvidé de que el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza, paciencia. Entonces, por eso, ¿no es cierto? Este conflicto va a estar siempre, ¿verdad? Allí, pero podemos ir haciendo morir estas obras de la carne a través de dejar que el Espíritu, ¿no es cierto?, controle nuestra vida, ¿verdad? En Efesios también dice, ¿no es cierto?, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de qué? Del Espíritu Santo. Y ese es un presente continuo. ¿Sí? Siempre debemos estar llenándonos, porque muchas veces nos decimos, no, si yo me acuerdo que hace 10 años atrás, ¿no es cierto?, fui lleno del Espíritu Santo. Pero hoy, ¿qué pasa con mi vida? ¿Cuál es mi intimidad con el Señor? ¿Estoy dejando que el Espíritu gobierne todas las áreas de mi vida o ya, ¿no es cierto?, comenzamos como a nosotros gobernar nuestra propia vida? Así que el Señor nos ayude, queridos hermanos, ¿verdad? Con esto, con saber que el fruto cuesta, no es fácil, no sale de un día para otro, ¿verdad? Y por eso tampoco no nos desanimemos, ¿verdad? Cuando de pronto afloran estas obras de la carne, pero eso nos está dando un indicio. No estamos dejando que el Espíritu gobierne sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. ¿Ya? Espero haber respondido. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Saqué ya, ¿no es cierto?, de ahí esta pequeña imagen, pero esto va a quedar grabado también en el Sí, video para que también sí, puedan sí, mirar con pastor de acá de Futrono. hermana Débora. Sí, bueno, el apóstol mismo decía, por ejemplo, que hacía un contraste entre lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, por naturaleza, las obras de la carne van a estar presentes, por naturaleza. Pero no así, por ejemplo, las cosas del Espíritu Santo, a nosotros que somos cristianos fieles, nos va a dar, por ejemplo, el fruto del Espíritu, el amor y con todo lo demás. Pero como usted mismo decía, como estamos en la carne, a veces cuesta. Y bueno, hay que trabajar eso. Eso sería, hermano. Amén. Gracias, hermana Débora. Bueno, me hace pensar esto también, ¿no es cierto?, en Corintios. ¿Se acuerda que en Corintios el apóstol Pablo habla de hermanos espirituales y hermanos carnales? Entonces, probablemente esos hermanos carnales, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Las obras de la carne están más presentes. En cambio, los espirituales no es que hayan desaparecido, pero ya el espíritu controla su vida, ¿no es cierto? Y está trabajando también para que esas obras vayan muriendo. Entonces, por eso también esta diferencia, ¿verdad?, entre hermanos, ¿no es cierto? Y esto, hermanos queridos, pasa hoy en el siglo XXI en muchas iglesias. En muchas iglesias hay muchos hermanos que piensan que con ir al templo ya cumplieron. Pero ¿qué pasa con su vida? ¿Qué pasa con el fruto del Espíritu en contraposición con las obras, ¿no es cierto?, de la carne? ¿Ya? Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Hermano Luis levantó la mano ahí también. Ah, sí, pastor. Mire, justamente referente al punto que usted está tocando, encontré un versículo aquí en Romanos 7, versículo 23 y 24, basado. Pero Se me va, hermano. Se me veo va de otra ley pronto. en mis miembros, la ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol. O sea, si el apóstol decía eso de él, de repente nosotros con nuestras flaquezas lidiamos siempre con lo que usted decía y obviamente necesitamos la ayuda del Espíritu para poder obtener y vestirnos de esos frutos del Espíritu son lo que embellece en el fondo al Hijo del Señor. Amén, pastor, eso sería. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, ¿no es cierto? El mismo apóstol habla de esta lucha constante, ¿verdad?, de conflicto entre el espíritu y la carne. Pero también el capítulo 8, ¿no es cierto?, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne.
Voy a sacar este refiero porque no sé si me escuchan, queridos hermanos. ¿Sí? Ok. Sí, se me descargó ya el microfonito ahí, así que entonces, querido hermano, sí, hay un conflicto, pero con Cristo, ¿no es cierto?, se puede vencer, ¿verdad? Pero no podemos descuidarnos, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso es importante, ¿no es cierto?, siempre estar, ¿no es cierto?, en constante relación con nuestro Dios. Bueno, querido hermano, pastor, ya está, ahí levantó la Sí, sí, manito. no quiero quedarme con esto. Bueno, yo siempre me fascino, o Pastor, sea, no lo escuchamos, o no sé si yo no lo escucho nomás. Ah, espere, espere, espere. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ya. ¿Le escuchan ¿Me ustedes? escuchan bien? Mi No hermano, hay mi problema. pastor, ¿me escucha? Pero, ah, Yo tengo desde que... acá de Coyhaique lo escucho por lo menos. Ya. Mi pastor Amén. parece, pastor Marcelo parece que no me escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Yo tenía un problema porque quedó conectado en la salida. Ya, ya, no, Ahora no, sí. más que nada hacer, bueno, ahí en el capítulo 3 de Gálatas, le habla buena, a los, perdón, a los Gálatas, le habla a los Gálatas insensatos que nos fascinó. Y la traducción de fascinar es hechizar, o sea, ¿quién os hechizó? Una cosa así. Y después en el versículo 3 dice, tan necio soy, habiendo comenzado en el espíritu, termináis en la carne. O sea, ellos estando teniendo, digamos, el Espíritu Santo y todo aquello, comenzaron en el Espíritu, terminaron en la carne. Entonces ahí eso también es producto de lo que se está viviendo hoy en día, ya porque igual muchas iglesias han comenzado bien, pero lamentablemente han dejado de entrar mucha basura del mundo a sus iglesias, donde el Espíritu Santo prácticamente ya se empieza a apartar, porque el Espíritu Santo es el único que controla, en este caso, al profeta, al pastor, ¿cierto? Porque si hay pecado, el Espíritu Santo tiene que sacar a la luz ese pecado. Entonces ahí muchas veces, lamentablemente, algunas iglesias han dejado fuera al Espíritu Santo y no hay quien los controle. Entonces ahí es donde entra todo esto lo que pienso yo, obviamente, a lo que he aprendido, donde el Espíritu Santo, digamos, lo contristan, como dice, o sea, él se siente triste y se aparta en el fondo, y aquí es donde los Gálatas cometieron ese error, donde comenzaron bien en el espíritu, pero terminaron en la carne. No sé si estoy bien a lo que estoy comentando mi pastor. Bueno, usted me corrige. Gracias, pastor. Sí, bueno, tiene dos connotaciones y una de ellas es esa, es decir, cuando nosotros nos vamos alejando, ¿no es cierto?, de los principios divinos. Pero acá tenía que ver mucho con esto del judaísmo, que ellos empezaron a escuchar, ¿verdad? Y esta libertad que ellos tenían, en realidad, ¿no es cierto?, después pasa a ser una esclavitud al decir, no, es que hay que circuncidarse, ¿verdad? Y por eso Pablo les llama la atención, le dice, pero si ustedes recibieron, ¿no es cierto?, la salvación por fe y por gracia. Fe en Cristo y la gracia, ¿no es cierto?, que es un regalo del Señor. Y le están poniendo cosas a la salvación. Pero también, como usted señala, ¿verdad? Muchas veces pasa lo mismo. Es decir, empezamos en el Espíritu, ¿verdad? Bueno, siempre esto también se habla mucho en la iglesia, ¿verdad? Ah, este está en el primer amor. Como que en algún momento el primer amor, ah, no, ¿cuánto le va a durar? Pero el primer amor, hermano, no debe terminar nunca, porque ese amor debe cultivarse. Es decir, desde el día que yo me convertí, a medida que voy avanzando, el amor por el Señor tiene que ser cada vez mayor, más grande. Y eso tiene que ver con este proceso de madurez. Y en esa madurez se van manifestando el fruto del Espíritu. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces, entre más tenga yo de Cristo, más, ¿no es cierto?, del fruto del Espíritu también voy a tener en mi vida. Mientras menos tengo del Espíritu, más voy a tener de las obras de la carne, ¿ya? Y por eso es tan interesante y tan importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, estar atentos. Y como decía bien usted, pastor, lamentablemente hoy hay tantas corrientes, ¿no es cierto?, y donde se está viviendo un evangelio light, un evangelio liviano, ¿no es cierto? Entonces, no hablamos de pecado porque si no la gente se nos va, se nos ofende, ¿verdad? Pero la Biblia es clara, es decir, la paga del pecado es muerte. Ya hay versiones de la escritura en que han sacado la sangre, porque dicen, no, la sangre a algunos les choca psicológicamente, pero la Biblia dice que, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, es decir, la sangre no la podemos quitar, porque Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros obtuviéramos, ¿qué cosa? La salvación. Entonces hay preceptos eternos que no podemos cambiar.
bueno, esto nos va a ayudar ahora igual también, ¿verdad? Con los hermanos de Galacia, ya al ver, ¿no es cierto?, que estos hermanos, ¿verdad?, comenzado bien en la fe, después comienzan, ¿no es cierto?, y comienzan a desviarse poco a poco, y por eso el apóstol le dice, bueno, si alguno, ¿verdad?, aún un ángel o nosotros mismos, ¿verdad?, les predicamos otro evangelio, sea maldito, ya anatema es maldito, es más, ¿no es cierto?, es un sacrificio que tenía que ser quemado completamente, no se podía redimir. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice a Saúl, ¿no es cierto?, que él tenía que ir, ¿verdad? Ahí, ay, se me fue el pueblo al cual tenía que destruir, y que eso era anatema, que tenía que ser destruido, y él no mata al rey, no mata a los mejores animales, y le echa la Amalek. culpa al pueblo. ¿Perdón? Era Amalek. A Amalek, a los amalecitas. Gracias, mi hermano. Luis. Entonces, ¿verdad? Tenía que ser destruido, quemado todo, pero él guardó, ¿no es cierto? Y eso fue la causa también por qué Dios lo desecha, ¿no es cierto?, como rey. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, para que no hagamos eso nosotros, ¿verdad? Tengamos ese cuidado y esa provisión, porque Jeremías dice, engañoso es el corazón. Sí, a veces nosotros decimos, no, sí, yo estoy súper bien, pero ¿qué es lo que dice Dios de eso? ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, ¿no es cierto?, cómo estamos y cómo vivimos, ¿ya? Entonces, volvemos aquí al libro de Gálatas, ¿no es cierto? Y el tema central de esta carta, hermano, es una defensa o una apologética, ¿ya? Apologética es defensa, ¿ya? Entonces, cuando usted le pasen en el seminario, ¿no es cierto?, apología, apologética es una defensa del evangelio, una defensa de la fe. Ahora, muchas veces la apologética, ¿no es cierto?, se basa no en la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente que no cree en Dios no cree en la Biblia. Entonces usted también puede, a través de la ciencia, a través de la arqueología y a través, ¿no es cierto?, de descubrimientos que han habido, demostrar la resurrección de Cristo, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos no toman la Biblia. Entonces, por eso muchas veces la apologética depende de otras ramas, ¿no es cierto? Pero acá el autor, ¿no es cierto?, está haciendo esto, una defensa del Evangelio, ¿verdad? De la justificación por la fe sin las obras de la ley, porque los judaizantes eran los que estaban poniendo, ¿no es cierto?, ¿verdad?, este lastre de que ellos tenían que circuncidarse, tenían que guardar el día de reposo, no podían comer, ¿no es cierto?, ciertos alimentos, y entonces el apóstol Pablo tiene que levantar allí, ¿no es cierto?, la voz. Dice, al igual que Romanos, el tema de Gálatas es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por la fe. Lo comentamos también, ¿no es cierto? Usted es declarado justo el día que usted recibió a Cristo en su corazón. Y si somos sinceros, muchos de nosotros no éramos muy justos, ¿verdad? Pero eso es, ¿no es cierto?, una filiación, porque usted recibió a Cristo, Dios lo ve a través de los ojos de Cristo, ¿verdad? Y lo ve justo. Pero usted va en un proceso, ya sigue siendo justificado, ¿verdad? Sigue siendo restaurado, sigue siendo renovado, hasta la venida del Señor cuando tengamos un cuerpo glorificado. Si habíamos muerto, ¿no es cierto?, resucitaremos con Cristo, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado, y si estamos vivos, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, va a ser transformado, ¿verdad?, en un cuerpo glorificado, porque este cuerpo de carne y hueso no puede entrar a la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, él vuelve a apelar a esto, a la defensa, ¿no es cierto?, de este evangelio, de que somos justificados por la fe, ¿verdad? Y lo hace, ¿no es cierto?, el apóstol en los capítulos 3 y 4 y también en los capítulos 5 y 6, que son prácticos. Ya, recuerden que siempre las cartas de Pablo tienen, ¿no es cierto?, ciertos capítulos que son teológicos, que son doctrinales, pero también siempre tiene, ¿verdad?, capítulos que son prácticos. Y en esos también defiende, ¿verdad?, ¿qué cosa? La justificación, que usted y yo somos justificados por medio de Cristo. Pablo también dice, defiende su posición como apóstol en el capítulo 1 y 2, porque también, ¿verdad?, aquí, ¿no es cierto?, entran estos falsos maestros, ¿verdad?, estos super apóstoles que le llama el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que, ¿no es cierto?, lo miran con indiferencia o en menos, y él tiene que hacer una defensa también de su apostolado.
al igual que lo tuvo que hacer en la carta de Corinto. Los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía, ¿no es cierto?, desacreditando al apóstol Pablo. Entonces, igual eso, hermanos, nos enseña cuando hay alguien, un ministerio o un hermano o un líder que empieza a desacreditar a otro para ganar, ¿no es cierto?, posiciones, no está bien, no está bien, ¿ya? Es Dios quien levanta, es Dios quien exalta, entonces si yo tengo que pasar sobre otro, no está bien, no es el camino que Dios quiere. Entonces, estos falsos apóstoles que hacían, desacreditaban al apóstol Pablo y él tiene que defender, ¿verdad?, allí delante de ellos su apostolado, ¿ya? Entonces él hace hincapié a la incapacidad de la ley, ¿no es cierto?, de justificar al hombre. La ley no pudo salvar a nadie. La muerte del creyente a la ley, es decir, nosotros no estamos obligados a guardar la ley. Recuerden que Cristo murió una vez y para siempre. El apóstol Juan, o no el apóstol Juan, perdón, ¿no es cierto? Juan el Bautista, cuando ve al Señor Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Y Jesús murió una vez y para siempre. Ya no tenemos que ir con el corderito, ¿no es cierto?, al templo para que, para sacrificarlo y que nuestros pecados sean perdonados. Cristo entró a ese lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Ya? La crucifixión del creyente con Cristo, ¿verdad? Y esto tiene que ver con hacer morir también las obras de la carne, ¿verdad? Si yo estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ya? La justificación de Abraham por la fe, ¿verdad? Entonces, Abraham, hermanos, fue justificado no por la ley fue entregada a Moisés, ya bastantes años después, aproximadamente 500 años después que Abraham. Abraham se dice que fue aproximadamente en el 2000 antes de Cristo que existió y Moisés cruza el mar Rojo y saca al pueblo de Israel en el 1450, una cosa por ahí. Entonces, 500 años después comienza la ley. ¿Dónde? En el monte Sinaí, cuando Dios le entrega las tablas de la ley. Ahí comienza la ley. Pero Abraham creyó por fe. Por eso se dice que él es el padre de la fe. Y diezmó, recuerde usted a Melquisedec, lo hizo en la gracia, lo hizo en la fe, no lo hizo en la ley, porque algunos dicen ahora no, no hay que diezmar porque es de la ley. No, no es de la ley, está en el Antiguo Testamento, pero la ley comienza cuando se le entrega, ¿no es cierto?, en el capítulo 20 de Éxodo, ¿no es cierto?, las tablas de la ley a Moisés. Y Abraham y Jacob diezmaron sin la ley, ¿ya? Entonces es algo que también nosotros tenemos que señalar, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, los creyentes son hijos espirituales de Abraham, ¿verdad? Entonces por eso dice, nosotros creemos por fe, no por las obras de la ley. Entonces somos hijos de ¿quién? De Abraham, ¿ya? La ley no trae la salvación, sino la ira de Dios. La ley mostró, ¿no es cierto?, qué era el pecado y cuál era la consecuencia del pecado, pero no dio la solución. Cristo fue la solución para el pecado. Por eso el justo vivirá por la fe. ¿Pero la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? También el apóstol tiene que, ¿no es cierto?, al hacer esta defensa, hablar de que la universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron, ¿sí? ¿No es cierto? Todos hemos pecado, no hay ningún justo, ¿verdad? Y por eso necesitamos la redención y la salvación. Los creyentes son espiritualmente bautizados en Cristo, ¿ya? Entonces está el bautismo, ¿no es cierto?, que vamos a las aguas, pero también hay un bautismo en Cristo. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, fue bautizado en Cristo, es decir, usted fue, ¿no es cierto?, guardado en Cristo. Por eso Pablo decía, ¿no es cierto?, vestidos, ¿verdad?, de Cristo, vestidos de esta nueva vestidura que es Cristo, ¿ya? Entonces también eso es especial, ¿ya? Que el amor cumple la ley, ¿ya? Es decir, ¿cómo cumplimos la ley? Amando. Amando a Dios y amando al prójimo, ¿ya? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia de caminar en el Espíritu, ¿ya? ¿Verdad? En contraposición de las obras de la carne y la importancia, ¿no es cierto?, de los que creyentes puedan también sobrellevar las cargas los unos a los otros. Qué tremendo, hermano, y qué hermoso es eso, ¿verdad? Es decir, solo como comunidad de fe, ¿no es cierto?, no solo vamos al templo a adorar a Dios y a exaltarle y a escuchar una palabra, sino que también es importante que podamos llevar los cargas los unos de los otros, porque eso hace de que seamos una
comunidad, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando se duele una parte, un miembro, todos se duelen. Cuando una parte se alegra, también todos nos alegramos. Ahora, el autor, obviamente, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, por lo que señala este mismo libro, posiblemente escribe desde Corinto, su segundo viaje misionero, y aproximadamente el 50 después de Cristo. Ya fue posiblemente también su primera carta, ¿no es cierto?, inspirada por Dios. Ya la primera carta que escribe el apóstol Pablo vendría a ser entonces, ¿verdad? Esta que es la carta a los hermanos de Galacia. Ya ahí tenemos en la misma cronología que les mostré para Corintios, ¿verdad? Y es la primera carta que aparece aquí en azul, ¿no es cierto? Desde Corinto probablemente él escribió, ¿no es cierto?, esta carta, ¿ya? En el segundo viaje misionero, mientras él estaba allí, ¿no es cierto?, en Corintio, aquí está Corintio, el puerto, ¿se acuerda? Las mismas cartas, primera y segunda de Corintios, que nos hablan de esta iglesia, ¿no es cierto?, bien licenciosa. También el apóstol Pablo desde ahí puede escribir, ¿no es cierto?, esta carta a los hermanos de Galacia, ¿ya? Y puesto esto, ya lo vimos delante, ¿no es cierto?, de que no eran solo a los galos que habitaban una parte de Asia, sino que a todas las iglesias que estaban allí en este lugar, ¿ya? Dice, además de esta iglesia Gálatas a los que Pablo se dirigía, aparentemente habían sido fundadas antes del concilio de Jerusalén, ya escrito en Hechos capítulo 15, y la iglesia de la parte sur de Galacia anteriormente mencionada encajan en esas características, ¿ya? Entonces, probablemente algunas de las iglesias fueron fundadas con judíos cristianos que fueron, ¿no es cierto?, al Pentecostés y allí, ¿no es cierto?, recibieron el mensaje y llevaron el mensaje y levantaron estas iglesias en Galacia. Ahora, propósitos para haber escrito esta carta, Pablo escribe, dice, para combatir esta herejía judaizante, ya que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Decían que para que una persona pudiera ser salva, necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés, ¿ya? Y otros pensaban que aunque somos salvos por la fe, hay que guardar los rituales de la ley para santificar. Esto lo habíamos visto también hace un momento atrás. Pablo escribe, dice esta epístola, con el propósito de defender el evangelio de la sola gracia de Cristo, ya que a través de Cristo somos salvos. Ojo, es importante esto, pero también algunos abusan, ¿no es cierto?, de esta libertad y se vuelve un libertinaje. Pablo habla de la libertad en Cristo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Es decir, los dos extremos son libertinaje y también, ¿verdad?, legalismo, ¿ya? También el legalismo es malo, ¿sí? ¿No es cierto? Que ponemos todo, lo encerramos y no tiene que ser de esta manera, de esta forma, ¿verdad? Ese legalismo extremo también es peligroso, pero también el libertinaje es peligroso. Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, este equilibrio en la palabra, en la escritura, ¿ya? Entonces es importante aquello. Eh, entonces el Evangelio, solo por la gracia, porque algunos dicen, no, porque Dios, esto es por gracia, recibí a Cristo, entonces yo puedo seguir pecando, puedo seguir mi vida. No. Si somos hijos del Señor, somos una nueva criatura, ¿ya? Y el apóstol Santiago también dice después, ¿no es cierto? Dice, bueno, yo te muestro mi fe a través de mis obras, ¿verdad? Es decir, la fe debe ir acompañada por buenas obras, ¿ya? Declarando, dice que somos salvos por la fe en Jesucristo, aparte de la ley, ¿no es cierto? Y que somos santificados por la obra del Espíritu. Y que por lo tanto somos libres de la esclavitud de la ley. Y Pablo dice que defiende su mensaje y su apostolado recordando que fue el mismo Jesucristo quien le reveló la doctrina directamente y lo puso como apóstol. ¿Ya? Recuerde que él dice que él es un apóstol abortivo porque él no estuvo en el ministerio de Jesús, pero lo vio cara a cara, ¿no es cierto?, camino a Damasco, pero también él, ¿no es cierto?, en este tiempo que está en Arabia y que está en el desierto, también recibe, ¿no es cierto?, revelación y doctrina desde la misma, ¿no es cierto?, persona de nuestro Señor, ¿ya? Qué tremendo es aquí, ¿ya? Un contenido resumido de Gálatas, el origen del Evangelio, la defensa del Evangelio y la aplicación del Evangelio, ¿ya? Entonces, capítulo 1 y 2, el Evangelio es de origen divino, no humano, y por lo tanto es independiente, ¿ya? No podemos nosotros predicar otro Evangelio, sino el Evangelio de Cristo. Capítulo 3 y 4, tanto la escritura del Antiguo Testamento como la vida o la experiencia y la historia dan testimonio de su veracidad, ¿no es cierto? Que el Evangelio viene de parte
de Dios. Y capítulo 5 y 6, el Evangelio produce verdadera libertad. Por lo tanto, los Gálatas deben estar firmes como Pablo estaba firme, quien se gloría en la cruz de Cristo. Ya esta cruz que para el mundo era locura, ya tanto para los judíos como para los gentiles, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un contenido, ¿no es cierto?, de un bosquejo de la carta, pero nos vamos a pasar y dice acá algunas cosas importantes, que Gálatas es la única epístola de Pablo que no contiene ninguna nota de alabanza, ¿ya? O de encomio, ¿verdad? Es decir, hablar algo bueno para sus destinatarios. Es decir, Pablo estaba un poco, ¿no es cierto?, enojado de que tan pronto hayan ido abandonando la pureza de la doctrina y de la enseñanza, ¿ya? Dice, tampoco tiene la habitual acción de gracias que Pablo da por sus destinatarios al inicio de cada salutación o saludo, y estas omisiones reflejan la urgencia que sentía Pablo en confrontar el error, ¿ya? Y en defender la doctrina de la justificación por la gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, hermanos, esto también nos llama la atención a nosotros, que cuando encontramos una herejía, una falsa enseñanza, nosotros no podemos mantenernos quietos, sino que nosotros tenemos que señalar, ¿verdad?, ese error, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se siga divulgando, ¿no es cierto?, esta falsa enseñanza. El tono de la carta dice notablemente enérgico, en especial cuando se refiere a los judaizantes, ¿verdad? Y también para reprender a los hermanos de Galacia. El apóstol demuestra, dice, mucha versatilidad en su presentación de su defensa recurriendo a la escritura, es decir, hace una defensa a través de la palabra, a la experiencia propia de él también, ¿no es cierto?, a la lógica, a advertencias, a exhortaciones y a otros medios para lograr su meta, ¿ya? Esta es la única carta de Pablo dirigida a un grupo de iglesias, las iglesias que pertenecen a la región de Galacia, y después de 2 Corintios, Gálatas es la carta más autobiográfica de Pablo, ¿ya? Es decir, cuenta muchas cosas que no aparecen en otras cartas, ¿verdad? Aportando, dice, información histórica muy valiosa sobre el trasfondo del apóstol Pablo, incluyendo lo que ya habíamos visto en el Power anterior, su estadía de 3 años en Arabia del Norte, que es Jordania, lo cual no es mencionado por el libro de Hechos, su visita por 15 días a Pedro después de su regreso de Arabia, su viaje al concilio de Jerusalén y, por último, también su confrontación con Pedro, ¿no es cierto?, donde él le llama la atención. Otras cosas importantes de esta carta, dice, la justificación por la fe sola, aparte de la ley, la santificación por el Espíritu Santo, aparte de la ley, y la libertad en Cristo, libres del pecado y siervos de la justicia. ¿Ya? Entonces se da cuenta que es una defensa por la salvación, por gracia y por fe, por esta justificación que es dada a través de la obra de Cristo en la cruz, en contraposición de la ley. Esta ley, ¿no es cierto?, que pide ritos, que pide ceremonias, ¿verdad?, que pide, ¿no es cierto?, que se circunciden, que guarden el día de reposo. Entonces el apóstol Pablo dice, no, somos libres de aquellos, somos gentiles, ¿verdad?, pero ahora somos parte de la iglesia y no tenemos por qué cumplir con estos ritos que eran exclusivamente de el pueblo de Dios o de Israel, ¿ya? Pasajes más conocidos, el que predique un evangelio diferente sea maldito, ¿ya? Amonestación pública a Pedro por su hipocresía. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Qué tremendo, hermanos, este pasaje, ¿no es cierto? Lo decimos, lo hemos aprendido de memoria, pero decirlo, ¿no es cierto?, con esa convicción que lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya? Todos somos uno en Cristo. Dios envió al Hijo cuando vino el cumplimiento del tiempo, el fruto del Espíritu, ¿verdad?, en contraposición de las obras de la carne, restaurar al que cae con espíritu de mansedumbre. También esto es muy importante, ¿verdad? Es decir, la disciplina o la restauración tiene que ser con amor, para, ¿verdad?, no que se nos vaya al mundo, sino que para que vuelva a Cristo, ¿no es cierto?, y pueda pedir perdón y amar al Señor, ¿no es cierto?, y ser restaurado en todas las áreas, aquel que haya ofendido, aquel que haya caído en pecado. Vamos a cosechar también lo que sembremos, es un principio que está desde el Antiguo Testamento, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, así que por eso debemos hacer el bien siempre.
Y bueno, vamos a quedar a la mitad de Gálatas nomás, queridos hermanos, así que el próximo lunes estaríamos como terminando, ¿no es cierto?, con este libro y estaríamos viendo Efesios y también Filipenses, ¿ya? Así que oramos al Señor, queridos hermanos, para que también usted pueda descansar. Se me está acabando la batería, parece que en cualquier momento se me puede apagar el computador. Así que hacemos la oración para que no se nos apague este aparatito. Señor, gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel. Señor, gracias porque el amor del apóstol Pablo le llamó también a escribir de una manera enérgica, llamándoles la atención por amor, Señor, para poder sacar todo aquello que no venía de ti, todo aquello que no era tuyo, Señor, esta herejía de los judaizantes, Señor, y fue allí también muy duro y muy severo con los judíos o los judaizantes, Señor amado, porque estaban dañando tu reino, tu obra. Ayúdanos también a nosotros a tener esa sensibilidad para darnos cuenta, Señor, cuando hay una herejía, cuando hay una mala enseñanza, Señor, que el Espíritu Santo también pueda darnos discernimiento, pueda darnos luz, Dios mío, y también a través de los profetas tú puedas también traer esa luz y esa claridad. Tu palabra, Señor, es la mayor profeta también que trae claridad para darnos cuenta cuando algo es tuyo o no viene de ti. Por eso, gracias, Señor, por esta hermosa carta, Dios mío, que también muestra algunos aspectos importantes y que no conocíamos del apóstol Pablo y que se muestran allí, Señor amado, en estos 6 capítulos tan pequeños, tan cortos, pero que también hablan muy profundamente de la vida del apóstol Pablo. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos e hijas que hoy están en esta clase. Te pido que tú les bendigas, que tú les renueves, que tú les fortalezcas. Sé que el fin de semana han tenido distintas actividades, Señor, y que también en esta semana puedan ser renovados y fortalecidos en ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús y te agradecemos todo. Amén y amén. Un abrazo, queridos hermanos. Bendiciones, que descansen. Nos vemos, Dios mediante, el Amén, próximo lunes. bendiciones. Buenas Amén. noches, profesor. Que Dios le Buenas noches, bendiga. igual, que Chao, estén chao. bien, Buenas Buenas noches a noches, buenas bendiciones. todos. noches. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, Bendiciones a pastor. todos.